a permitir la grabación, hermanos. Muy bien, hermanos. Hoy día es lunes 27 de mayo, hermanos. La lección para hoy día tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor, alguien pueda dar lectura para confirmar si se ve o no la presentación. La inmutabilidad de la ley de Dios. Muy bien, entonces se ve la presentación, ¿no? Y ahí está el título, ¿no? La inmutabilidad de la ley de Dios. Hoy día vamos a estudiar de este tema, hermanos. La primera pregunta que surge respecto al título, hermanos, ¿qué cosa es inmutabilidad, hermanos? A ver, dice ahí, la inmutabilidad de la ley de Dios. ¿Cómo es eso, Inmutabilidad hermanos? A que ver. no cambia, hermano. Muy bien, ahí dice nuestra hermana que no cambia la ley de Dios, no, no cambia. Es inmutable, o sea, no cambia, ¿no? Eso en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué dice la lección ahora de hoy día? Vamos a ver qué dice el folleto Escuela Sabática, vamos a dar lectura. Nos dice aquí, hermanos, que leamos Mateo 5, 17 y 18, Salmo 111, Eclesiastés, Primera de Juan, Proverbios. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, en la pantalla. Nos pide contestar la pregunta, dice ahí, la pregunta, ¿qué enseñan estos pasajes bíblicos? ¿Qué es lo que enseñan, no? ¿Sobre qué tema, hermanos? Sobre la relación del cristiano con la ley. Esa palabrita, hermanos, la relación del cristiano con la ley. Vamos a ver esos versículos, hermanos, y qué relación, ¿no? Se mencionan allí, hermanos, la relación, como dice ahí, entre el cristiano con la ley. O sea, cómo nosotros, los cristianos, debemos relacionarnos con la ley. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, hermanos. O sea, ¿qué relación? No, hermanos, ¿qué relación? Entonces, se establece, o debemos tener, pues, ¿no? Nosotros respecto a la ley, cómo relacionarnos con la ley, ¿no? Vamos a leer entonces los textos bíblicos, hermanos. Ahí está la respuesta por parte de Dios para ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ley con nosotros, los cristianos? Ustedes saben, hermanos, que muchos cristianos dicen que la ley está anulada, ¿no? Que Cristo lo ha anulado la ley en la cruz, que en el Antiguo Testamento sí se pedía que se obedezca a la ley, pero en el Nuevo Testamento ya no. Otros dicen que Jesús vino para cambiar las leyes, ya lo ha cambiado, y ahora estamos en el nuevo y el viejo ya nada que ver, así que ya no hay que estudiar el Antiguo Testamento. Mucha gente, hay cristianos que ya no tocan, ¿no? El Antiguo Testamento, sino solamente el nuevo, ¿no? Así que, hermanos, ah, hay tantas cosas que de repente que los cristianos de hoy en día dicen, no, respecto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Bueno, no solamente había 10 mandamientos, sino habían pues otros mandatos, hermanos, ¿no? Que Dios dio también al pueblo de Israel, ¿no? A través de Moisés, las leyes de Moisés se dicen, o leyes rituales, y hay otros tipos de leyes también de salud, otras leyes, ¿no? Respecto a la vida no social, cómo debían de vivir, ¿no? Así como pueblo, y así, muchas leyes había, ¿no? Entonces, hermanos, eh, vamos a ver lo que Dios nos dice, ¿no? Que nosotros como cristianos, ¿qué relación debemos de tener, ¿no? Respecto a la ley? O sea, ¿es válido la ley? O sea, ¿se ha invalidado la ley? ¿No? ¿Qué importancia tiene, pues, no? Esto en nuestra relación, ¿no? Como cristianos. A ver, vamos a ver. Dice el Señor, miren la respuesta de Dios. El Señor Jesús dice, ¿no? Aquí, esa es la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. De partida, hermanos, el Señor Jesucristo dice,
No penséis que muchos cristianos que podemos estar pensando que el Señor ha venido a abrogar la ley o los profetas. Pregunto ahora, ¿qué significa la palabra abrogar? Abrogar. A ver, hermanos, alguien pueda ver el diccionario y ver qué cosa significa abrogar. Dice, no penséis que he venido para abrogar. No piensen que he venido para abrogar, está diciendo. Abrogar la ley o los profetas. No piensen eso, no piensen. ¿Qué cosa es abrogar, hermanos? No penséis que he venido para deshacer, inutilizar, ya no vale. Esas cosas sería, hermano, tal vez. Muy bien, ahí está. Entonces, hermanos, lo que significa abrogar, a ver si alguien ve el diccionario, ¿cuál es la definición de la palabra abrogar? No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Ya nuestro hermano está indicando, ¿no? Que yo no he venido a deshacer la ley, yo no he venido a desechar la ley, ¿no? ¿Qué más, hermano? ¿Algo más? Podría ser invalidar la ley, hermano. También, no, ahí se puede entender así, ¿no? No No lo penséis que he escuchó. venido para invalidar la ley o los profetas. Sí, sí, hermano. En Wikipedia dice que la palabra abrogación es una derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que la sustituye, como en el caso de una constitución que solo puede ser abolido por un Congreso. También dice, en un sentido general, el término se refiere a la abolición, renovación o anulación de una ley, un código, un reglamento o un precepto. Muy bien, ahí está, hermanos, las definiciones en el diccionario, pues, hermanos, ¿no? Ahí está, claramente, ¿no? De que la palabra abrogar, pues, vendría a ser, ¿no? Anular o cambiar, ¿no es cierto? Pero Dios está, el Señor Jesús dice, yo no he venido a cambiar, yo no he venido a anular, ¿no? La ley, o los profetas también, ¿no? O los profetas, o sea, lo que los profetas han escrito, ¿no? Las profecías, yo no he venido a anular, cambiar, ¿no? La ley. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Esa es una respuesta, hermanos, ya pues contundente, ¿no? La respuesta a muchos cristianos que piensan que Jesús ha cambiado la ley o los profetas, ¿no? Él está diciendo, ¿no? Y ahí dijo a los discípulos y a toda la gente que decía, yo no he venido aquí para cambiar, ¿no? O anular la ley o los profetas. Continúa, hermanos, dice así, no he venido para abrogar, o sea, no he venido para cambiar o anular, ¿no? Sino para cumplir. ¿Para qué vino, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, si no vine para cumplir. A ver, esa palabrita, cumplir, hermanos. O sea, hay que reflexionar ahí en esta parte, hermanos, ¿no? Donde dice, he venido para cumplir. ¿Qué significa eso, hermanos? Que he venido para cumplir. Para ser obedecido para bien de ustedes, eso es. Ajá. Entonces, lo importante en este plan de salvación, hermanos, es de que eh, realmente todo ser humano, pues hemos incumplido, o sea, hemos desobedecido, no, hemos transgredido, no, la ley de Dios. Y la ley de Dios nos condena, pues, a la pena de muerte eterna. No hay ni un ser humano en esta tierra, hermanos, que, que se pueda decir que no ha tenido, no tiene pecado, ¿no? Entonces, hermanos, lo que pasa aquí es que Jesús como ser humano, él sí, como ser humano, hermanos, no ha pecado, no ha pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con todas las leyes, no ha transgredido, no, ninguna ley, ¿no? Entonces eso está diciendo, sino yo he venido para cumplir. O sea, en otras palabras, no, miren, no, hijos nos dirán nosotros, ¿no?
Entonces, miren, yo como ser humano, tan igual como ustedes, yo les he venido para darles un modelo, o sea, para mostrarles ejemplo, dejarles un ejemplo de que sí, ¿no? Se puede cumplir como ser humano las leyes. Entonces, yo como ser humano estoy acá para cumplir, dice, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué nos llamamos cristianos, hermanos? Por seguir, pues, el ejemplo de Cristo. Si Cristo cumplió, o sea, obedeció las leyes, también todo cristiano debemos cumplir, ¿no? Así, porque si no, no nos llamaríamos pues, cristianos, estaría de más el nombre de cristiano, ¿no? Para Hermano, eso ha venido Jesús. Sí, sí, hermano. la palabra cumplir también tiene sus definiciones en el diccionario de la siguiente manera. Dice es acatar, obedecer, observar, dar ejemplo, se sancionará a quien no cumpla esas reglas. ¿Qué significado tiene la palabra cumplir? Llevar a efecto algo, cumplir un deber, una orden, un encargo, un deseo o una promesa. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, hermanos, ¿ah? Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo, yo he venido a obedecer la ley y cumplir, ¿no? La ley y también los profetas. Las profecías dicen claramente, no, en mis palabras diría, ¿no? Que a qué hora tengo que morir, a qué hora tengo que hacer todas las cosas, o sea, lo que la profecía, lo que dice, yo he venido a cumplir y también la ley. Se está hablando aquí, hermanos, de la ley y también de las profecías, lo que los profetas han escrito. Entonces, a cumplir todo, hermano. Pero no ha venido a cambiar nada, sino a cumplirse todo. Hermanito, Sí, hermana, buenos días. buen día, Buenos hermana. días con todos. Justamente ese capítulo está en Mateo 5:17, que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18 dice: Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén, hermanito. Amén, Amén. amén, hermanos, amén, amén. Está muy bien, hermanos. Sí, pues ahí está el 18, el verso 18. Ajá, esa Dice partecita, buenos ah, días, esa bueno, partecita que dice hasta que pase el cielo y la tierra, esa partecita, a ver, ¿qué quiere no, decir eso? ujú. Por favor. Muy bien, ahí no vamos a leer lo que dice otra vez. Porque de cierto os digo, ¿no? De cierto os digo, ¿no? O en verdad os digo, ¿no? Que hasta que pasen el cielo, dicen, ¿no? Y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿no? Pasará de la ley, dice. Ni Bueno, siquiera justo una jota, hasta que todo se haya cumplido. Todo tiene que cumplirse. Sí, hermano Marcelino. tendríamos que preguntarnos, ¿ya pasó el cielo y la tierra? ¿Ya no existe el cielo, ya no existe la tierra? Si la respuesta sí, ya no hay, entonces la ley no existe. Y eso nunca va a pasar. Lo que quiere decir que el título está correctamente para esta mañana, la inmutabilidad de la ley. Es imposible que la ley de Dios cambie o tenga sombra de variación. Dios no cambia, pues Dios no es un hombre. Ay, hijito, me he equivocado. Ayer era sábado, ahora es domingo. Nunca va a decir eso. Esa cosa jamás va a suceder. Muy bien, entonces es una terminología, hermanos, de que es inmutable la ley, o sea, los 10 mandamientos, no haciendo referencia en especial. Por supuesto que hay muchas otras leyes que Dios ha puesto y que, de acuerdo a lo que dice, hermanos, pues no, aquí, porque de cierto os digo, en verdad os digo, no, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, y aquí está específicamente, hermanos, hablando de la ley, ¿no? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, no podemos pues cambiar ninguna letra así de la ley de Dios. ¿Está bien, Pero hermanos? No. específicamente la pregunta es,
hasta que pase el cielo y la tierra. Entonces, más o menos el hermano Marcelino ha dado la respuesta, ¿no? De que, claro, ¿cuándo va a cambiar el cielo? ¿O cuándo va a pasar el cielo y la tierra? Pues, ¿cuándo va a pasar? Entonces, y la respuesta es obvio, ¿no? Claro, nunca va a pasar. Entonces, ni una jota, ni una tilde será cambiado. Entonces, se entiende, ¿no? Vamos entendiendo algo ahí, man. Muy bien. Lo que estamos tratando de ver aquí, hermanos, es que a veces nosotros, o nosotros no solamente, bueno, diríamos, otras personas también, ¿no? Otros cristianos, como también nosotros podría ser, que estamos buscando, ¿no? Una justificación para desobedecer la ley. O sea, vamos mirando, estudiando la palabra de Dios, pensando, o aquí sí, creo que aquí sí me da la oportunidad de cambiar la ley. Uno va estudiando con esa intención, o sea, de desobedecer la ley, ¿no? Eso justamente estamos tratando de resolver, de que no vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Algún texto bíblico donde Dios nos va a decir, sí, ahora sí puedes desobedecer esta ley o puedes cambiarlo esta ley. No creo que haya. Si alguien que está aquí en la sala puede demostrarnos y decir de que sí, aquí sí Dios está cambiando la ley, entonces sería muy bueno que participen, ¿no? Y analizar ese texto bíblico, ¿no? Porque aquí está respondiendo, ¿no? Ya el Señor claramente, ¿no? Ya no hay lugar, ni siquiera debería haber a discusión, porque el Señor está diciendo, yo he venido para cumplir, no para abrogar la ley. Y de cierto les estoy diciéndoles de que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hermano Como Justo, ya hemos entendido aquí, de que es inmutable la ley. O sea, inmutable quiere decir incambiable la ley, no hasta que todo se haya cumplido. Está hablando en especial de la ley, pero también está hablando de las profecías, ¿no? Como dice. hermano Justo, Sí, hermano. Sí, hermano. ahora, si uno le quiere buscar la quinta pata al gato, siempre se la va a encontrar, ¿ya? Hay textos que si se sacan de contexto, claramente hay muchos primos de otras religiones, ¿cierto?, que dicen que la ley fue crucificada, ¿cierto?, cuando Jesús murió, y buscan versículos y por supuesto que encuentran, pero si esos versículos son sacados de contexto, o sea, claramente para beneficio de ellos, sí, es así, pero hay que leer todo lo que dice el pasaje o el versículo o el párrafo que está allí para poder entender qué está queriendo decir el apóstol. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, el que tiene esa intención de repente de desobedecer la ley, o sea, anular la ley, como muchos lo dicen así, hermanos, pues sacan de su contexto el versículo, hermanos, sacan de su contexto. Hermano, Cuando habla justo, de que hay leyes que se han cumplido, están hablando acerca de incluso profecías que se han cumplido, porque si yo he venido a cumplir, es que ya han tenido su objeto, pues no, para eso se puso caso las leyes rituales que ya se han cumplido. Cuando viene Jesús, hasta ahí nada más eran esas leyes rituales. ¿No? Pero cuando estamos hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos, eso es inmutable, ¿no? Pero a las otras leyes, ¿no? Esas rituales, por ejemplo, de los ritos, ya pues eso cumplió, ya se cumplió, ¿no? Y ya dejó, eso sí, ¿no? Pero estamos hablando aquí de los 10 mandamientos. Sí, hermano Marcelino. es bueno, hermanitos, que pregunten y también respondamos con la palabra de Dios, no. La hermana Mónica dijo que hay muchas personas que hablan que la ley está clavada en la cruz y usan el texto de Colosenses 2:14, pero hay que leer un poquito más adelante de qué está hablando. Pero especialmente si uno lee muy bien ese Colosenses 2:14, dice, aquellas leyes, ordenanzas, dice, no dice ni siquiera leyes en otra versión, dice ordenanzas que fueran escritas contra nosotros. ¿Qué dice? Contra nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las
de los 10 mandamientos es contra nosotros. Ayer estaba escuchando a un muchacho, él dice, yo soy pentecostal, pero creo en la ley de Dios, dice. Es una salvaguarda la ley de Dios. Todas las naciones tienen ley y Dios tiene una ley y esa ley no ha cambiado. Y el sábado es el día santo de Dios que ha ordenado. Y vamos al templo para encontrarnos con el gran creador del cielo y la tierra. Y la palabra de Dios dice, si estos callaren, aún las piedras hablarán, dice. Entonces, nosotros a veces no estamos predicando con la claridad posible. Si tenemos alguna página en el internet, no decimos nada, pero Dios está usando a alguien para clarificar las cosas. Entonces, ¿qué cosa es aquella cosa que era contra nosotros? Hay que ir a Deuteronomios capítulo 31, versículo 26. Si lees todo el capítulo 31 y 30, desde el 29, todos los 3 capítulos, hay por lo menos 5 veces para decir, estas cosas están escritas contra ti, para que cuando suceda, entonces, el versículo 26 dice clarito, cuando acabó Moisés escribir estas leyes contra el pueblo de Dios, contra los israelitas, ordenó poner al lado del arca del pacto, estaban escritos en rollos, en un libro dice, pondrás al lado del arca, ahí atestiguará contra vosotros. Pero sin embargo, en el Éxodo sabemos que la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca del pacto. Ahí está la diferencia. El uno, además, si alguien estudia un poquito más meticulosamente, cuando se refiere a los 10 mandamientos, en griego es nomos. Y cuando se refiere a estas leyes que fueron puestas al lado del arca puesto es dogmatus. Entonces, incluso la escritura es diferente. Cuando uno estudia con claridad, nada hay que puede encontrar, digamos, con contraposición. La palabra no se contradice. La palabra de Dios siempre es tan clara, diáfana como el agua clarita. Muy bien, hermanos. Bien. Sí, pues, y es muy más amplio todavía, hermanos, ¿no? Yo lo que estoy pensando, hermanos, es que, por decir, yo estoy mintiendo, ¿no? Yo estoy adulterando, yo estoy robando. Entonces veo que la ley me dice, no robarás. Entonces, para el pecador que no quiere obedecer, pues, no, esa ley como que estuviera contra mí, ¿no? Contra mí. No, entonces quiero anularlo. Pues no, yo quiero seguir robando, así que esta ley tengo que hacer desaparecer, ¿no? O buscar un grupo cristiano, pero donde se permita robar, pues, ¿no? Donde enseñen a robar o desobedecer algún mandamiento. Entonces, también así ampliamente se puede entender, hermanos, ¿no? Esto respecto a que uno no quiere obedecer, pues, ¿no? Bueno, toda ley, por supuesto, que Dios pone ahí es para nuestro propio bien, ¿no? Para nuestro propio bien. En ese sentido, también, pues, como explica nuestro hermano Marcelino, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces, hermanos, leyendo lo que dice la palabra de Dios respecto a la ley de Dios y nuestra relación con respecto a la ley. Entonces, hasta aquí, hermanos, hay que seguir el ejemplo de Jesús, que él vino a cumplir y nosotros estamos acá también para cumplir, hermanos, ¿no? Por una parte es la ley de Dios obedecer y también las profecías, pues, hermanos, ¿no? Estamos también nosotros dentro de las profecías, ¿no? En este último tiempo, en esta última etapa, ¿no? En libro de Salmo 111, 7 y 8 dice, las obras de sus manos, o sea, las obras de las manos de Dios son verdad y juicio. Las obras de sus manos, de Dios, hermanos, son verdad y juicio. Si alguien quiere explicar, hermanos, ¿cómo es esto, no? Que las obras de sus manos, o sea, las obras de Dios, lo que hace Dios, son verdad y juicio.
¿no? Son verdad y juicio. Uno se puede poner a pensar, ya, ¿cuáles son las obras de Dios? Por ejemplo, este mundo lo ha hecho Dios. Ha hecho a Adán y Eva, ha hecho a los seres humanos, entonces, pues no. Después, los cielos, las estrellas, todo el universo ha hecho. Entonces, hermanos, pero el ser humano de repente podemos decir, ¿no? Pero tantos problemas, tanto caos, tanta maldad, tantas cosas terribles que el hombre hace. Eso es lo que ha hecho Dios. A veces la gente echa la culpa a Dios, ¿no? Ahí está pues Dios. Y tanta gente inocente que sufre, dice, ahí está, ¿dónde está Dios? Pues ¿dónde está Dios? ¿Quién ha hecho todas esas cosas? Dios. O sea, por ejemplo, ¿quién ha hecho a Satanás, hermanos? Dios ha hecho. Hay gente que puede pensar, ahí está, pues Dios ha hecho, pues a Satanás lo ha hecho. Dios ha hecho a Satanás, Dios ha hecho a la gente que está haciendo el mal. Porque acá está diciendo la palabra de Dios, las obras de sus manos son verdad y juicio. Las obras de sus manos son verdad y juicio, hermanos. ¿No? Ahí la palabra verdad y también la palabra juicio. O sea, todo lo que hace Dios es perfecto, pues, hermanos. Entonces la pregunta que puede surgir, entonces, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay un caos? Bueno, un conflicto. Pero aquí la Biblia dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Y pensando, hermanos, que Adán y Eva, cuando salen de la mano de Dios, salen pues perfectos. Y el mundo también en gran manera es bueno. Y también al querubín, Lucifer, lo hizo pues perfecto, sabio, inteligente, hermoso y todo. Todo lo que sale de la mano de Dios es verdad y juicio también. O sea, es correcto, ¿no? De acuerdo a sus leyes. Entonces, lo que pasa es de que por la libertad que tenemos, pues hermanos, uno pues decide, ¿no? Como Lucifer ha decidido separarse de su creador y se ha hecho Satanás, pues ángel rebelde, ¿no? No ha hecho Dios a Satanás, Dios ha hecho un ángel perfecto, pero él, por su decisión, se ha levantado en contra de su creador pues, y le ha hecho guerra, ¿no? Y sigue todavía la guerra. Y así, el hombre también, Adán y Eva, han salido perfectos de las manos de Dios, pero ellos han decidido también, ¿no? Desconfiar de Dios y confiar, pues, en Satanás. Aunque fueron engañados, pero de todas maneras, eso es lo que pasa. Y las consecuencias, la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, alguien quería participar, hermano, hermana, a ver, pues, siéntase libre de participar. Bueno, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Mire lo que dice, hermano. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hermanos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Hechos en verdad. Estamos hablando de las obras de sus manos de Dios, hermano. Él ha escrito, pues, con su dedo también los 10 mandamientos de la ley de Dios, hermanos. Él ha escrito, ¿no? Así que es obra de su mano también, bueno, aunque es su carácter manifestado, pues, en 2 tablas de piedra está escrito. Y en el nuevo pacto, Él escribe también los corazones y mentes, ¿no? Entonces, todo lo que hace Dios es verdad, ¿no? Es justo. Y también, hablando de los mandamientos, están afirmados, ¿qué es afirmados, hermanos? Afirmados eternamente, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Eso no Hermano va a Jesús, cambiar, hermano. Sí, hermana. no sé si puedo leer la versión que yo tengo. Lea, hermanita. Desde el capítulo 7 dice, la ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente, nacen de la verdad y de la rectitud. Ahí está, hermanos, claramente, ¿no? Respecto, hablando de las leyes, los mandamientos de Dios, Hermano Gustavo, nacen de Dios. Pues sí, sí, hermano. quizá esto nos ayude a entender más clarito. Dice, cuando los hombres violan la ley de Dios y desafían su voluntad, Satanás se regocijaba,
declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero, aunque el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás, Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su voluntad, Satanás decidió seguir su propia voluntad. Egoísta e independiente, su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecido por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial, en el gran original de los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco, eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni siquiera una tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista, hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos los preceptos establecidos para siempre jamás. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias por su participación. Bueno, vamos a ir con más textos bíblicos, hermanos. Por ejemplo, acá Eclesiastés 12, 13 y 14, hablando del rey Salomón, ¿no es cierto? Que recibió sabiduría por parte de Dios y él también como ser humano libre, ¿no? No, aunque Dios le agradó mucho que él en su juventud pidió, ¿no? Sabiduría, y no solamente le dio sabiduría, le dio riquezas también, ¿no? Pero como que era libre Salomón, ya en su vida adulta, hermanos, él se desvió, fue seguramente pues engañado, ¿no? Por Satanás, y entonces pues él desobedeció la ley y como consecuencia pues arruinó, hermanos, ¿no? Al pueblo de Israel, pero él se nota que se ha arrepentido y justamente se nota acá en el libro que ha escrito Eclesiastés, inspirado por supuesto por Dios, ¿no? La conclusión de su vida de Salomón, ¿no? Aquí dice, Salomón dice, ¿no? Inspirado por Dios, el fin de todo el discurso oído es este, hermanos, el fin de todo el discurso. O sea, todo el libro de Eclesiastés podría ser como un discurso, ¿no? Dice, el fin, en conclusión, ¿no? Y hay pasajes de ese, de nada vale, ¿no? Leer bastante, ¿no? Hablar bastante, ¿no? En conclusión, en pocas palabras, ¿no? El fin de todo el discurso oído es este, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, entonces todo ser humano, yo pienso, ¿no? ¿Qué diríamos? A ver, no sé, si todo ser humano, en este caso, uno llega a la conclusión, ¿no? O sea, a lo largo de la vida de cada ser humano,
como dice ahí en el libro de Eclesiastés también, ¿no? Habla acerca de que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mire lo que dice, ¿no? La palabra de Dios. El mismo Salomón también dice eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Para que más tarde, cuando seas adulto, no estés pues lamentándote. Uy, no, que no tengo contentamiento con esta vida. ¿Por qué? Porque el joven que no se acuerda de las cosas de Dios, no practica los mandamientos de Dios, en su vida adulta, pues va a ser terrible, no va a tener contentamiento, no va a tener paz, su vida es una desgracia. ¿Por qué? Porque no ha puesto como fundamento en su vida los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice respecto a la juventud y a todo ser humano, ¿no? Acuérdate, ¿no? De Jehová, ¿no? En los días de tu juventud, para que más tarde no te lamentes, ¿no? Y digas, no tengo contentamiento en esta vida. Entonces aquí, hermanos, el rey, bueno, Salomón está también diciendo, pues al final de todo, pues lo que tienes que hacer es, pues, respetar a Dios y guarda sus mandamientos, practica sus mandamientos, vive de acuerdo a sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, esto es todo. Suficiente con esto y ya estás predicado, ya estás, ya te he dicho todo. El mensaje, el evangelio ya está allí, hermanos. Así está diciendo, ¿no? Porque Dios traerá, miren aquí todavía añade, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final de cuentas, Dios va a evaluar tu vida, ¿no? Entonces, si uno ha hecho bien, bien, pues no. Si ha hecho mal, mal también, pues no. Entonces, aunque hay solución, ¿no? Para el pecado, pero aquí, hermanos, se está diciendo de que al final se va a evaluar, pues no. Se va a dar cuentas a Dios de las cosas que uno ha hecho, por más que esté escondida, por más que nadie sabe, ¿no? Las cosas que hacemos. Entonces será, pues, evaluado, ¿no? Y primera de Juan 5:3 dice, hermanos, pues este es el amor de Dios. Miren el asunto que realmente también una base, un principio básico, hermanos, en este plan de salvación, hermanos, es el amor, pues, hermanos. Si uno tiene que ganar almas para Dios, es usando el arma del amor, el arma del amor. No se puede ganar con la fuerza, con el miedo, no, 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 sino con el amor. Y acá dice justamente, hermanos, pues este es el amor de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es ese amor de Dios? A ver, dice aquí. El amor de Dios, dice, es que guardemos sus mandamientos, hermanos. Por eso se resumen, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios, ¿no? Los primeros cuatro, obedecer esos cuatro mandamientos es porque amamos a Dios. Y obedecer los 6 últimos mandamientos es porque amamos también a nuestro prójimo, ¿no? Este es el amor de Dios, pues en general, hermanos, dice aquí, que guardemos sus mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos de Dios, o sea, estamos pues lejos del amor de Dios. O sea, ahí no está el amor de Dios. O sea, si no, por ejemplo, tenemos otros dioses, ¿no? Otras cosas que ponemos en primer lugar en nuestra vida. Quiere decir, pues, que no le amamos a Dios, ¿no? O no respetamos su nombre, o estamos allí con las tradiciones, allí en contra de lo que dicen, ¿no? De que adorar así directamente a Dios, sino a través de figuras, ¿no? Entonces estamos, pues, no estamos amando a Dios, pues, no está el amor de Dios ahí. O guardar el sábado, guardamos otro día, pues no está, pues, el amor de Dios ahí, ¿no? Y al prójimo es porque no está el amor al prójimo, porque le robamos, le quitamos su esposa, le mentimos, le codiciamos sus cosas, al papá no le honramos. Entonces, pues no amamos al prójimo, pues si rompemos, ¿no? Entonces, el amor de Dios está pues en la obediencia, en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos pues no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos, hermanos? Miren lo que el diablo hace ver a la gente como que los mandamientos son gravosos. ¿Qué cosa es gravosos, hermanos?
Está diciendo aquí, y sus mandamientos no son gravosos. A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, no son gravosos. Los mandamientos, a veces una persona puede pensar que el mandamiento de Dios es pesado, ¿no? Hoy es una carga terrible. ¿Quién va a poder hacer esto? Así podemos pensar, ¿no? Y Dios está diciendo, no, no es pesado. Para David, en el Salmo 1 dice, para mí es una delicia meditar día y noche en las leyes de Jehová, en las leyes de Dios. Es una delicia. Es como la miel para mí, dice así David. Y Mm. para todo creyente es así, ¿no? Delicia, no es pesado. Sí, En hermano, todo pregunta. caso, ante esto, en todo caso, ante estas declaraciones, es una determinación, decisión de cada persona. Bueno, tú quieres tomar como delicia o quieres tomarlo como carga, ¿no? Entonces, es una decisión personal, papá. Ajá. Muy bien, sí, pues, hermanos, aquí viene claro, es una decisión, ¿no? De cada persona, pero justamente aquella persona que quiere encontrar solución para sus problemas, porque está afligido, entonces aquí viene la respuesta, pues, ¿no? De que el problema es porque uno puede estar viviendo lejos de Dios, o sea, transgrediendo las leyes de Dios. Eso es así. O sea, en la práctica, hermanos, mire, eh, no consumir alcohol, o sea, irse al alcoholismo, ¿no es cierto? Porque las consecuencias del alcoholismo uno ve, pues, en la práctica de que a una persona lo destruye la familia, bueno, pero entonces, en este caso, dejar de lado el alcohol, sino consumir las cosas sanas. Bueno, hay una diferencia, pues, hermanos, hay una diferencia. ¿Qué pasa con una persona o una familia donde un integrante de la familia miente, genera problemas en la familia, o en la familia, digamos, no, se comete adulterio, se destruye la familia, pero la obediencia a los mandamientos de Dios genera pues paz, amor, felicidad, ¿no? Eh, bendiciones, pues, ¿no? Bendiciones, hermanos. Y las leyes, hermanos, también, aparte de las leyes que están en la Biblia, hermanos, las leyes, por ejemplo, que se estudia, ¿no? En el mundo natural, físico, hay leyes físicas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha puesto esas leyes? No lo ha puesto el científico o Newton, él no ha puesto la ley de la gravitación, sino que Dios ha dado pues esa ley, ha puesto la ley, donde los cuerpos se atraen, ¿no? De acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces las cosas caen al suelo, por ejemplo, porque la Tierra atrae como un imán, ¿no es cierto? O la Luna cae, ¿no? No con la misma fuerza, ¿no? Y entonces, hermano, son leyes que Dios ha puesto, pues. Ahora, no respetar incluso esas leyes que hay, ¿no es cierto? En el mundo físico, natural. Hay tantas leyes, hermanos. En el cuerpo humano mismo hay leyes, ¿sí o no, hermanos? Hay leyes en la alimentación que debemos consumir, que no debemos consumir. Ahí están las leyes también. La obediencia nos trae pues salud, pero la desobediencia es lo que nos trae enfermedad, caos, destrucción de la familia. Imagínense nada más, hermanos, que este mundo, digamos que todo ser humano, no, Dios mediante, obedecemos todo lo que dice Dios, pues, ¿no? O sea, pero en base al amor, ¿no? De Dios, obedecemos. Y ya estaríamos pues en el cielo, hermanos. No habría caos, no habría problemas solucionados, pues, hermano. Solamente que ya sobre nosotros recae la sentencia, ¿no? De muerte, porque ya hemos desobedecido. Y ese problema lo soluciona el Señor Jesucristo porque Él ha pagado con su muerte, ¿no? Para eso hay que arrepentirse y confesar el pecado. Entonces, y así será pues el cielo, hermanos, porque en el cielo nadie va a desobedecer ningún mandamiento, ¿no? Va a haber armonía, por eso felicidad, y vamos a vivir eternamente, hermanos. Pero el desobediente no va a ir al cielo, pues, ¿no?
No, no va a ir, ¿no? Porque la desobediencia es pecado, pues, ¿no? Hay solución, sí, pero depende de uno, pues, no, hermanos. Dice aquí, primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos son gravosos. En otras palabras, hermanos, la definición de amor en la práctica es obedecer los mandamientos. Si yo digo amo a Dios, es porque obedezco sus mandamientos. Si no son solamente palabras, palabras, palabras. O sea, un esposo le dice a su esposa, te amo, le regala, ¿no? Flores, no sé, regalos, ¿no? Te amo. Pero sin embargo le está sacando la vuelta, está cometiendo adulterio. De boca estará diciendo que le ama, pero en los hechos está. Entonces nosotros no solamente de boca debemos decir que amamos a Dios. Si realmente amamos a Dios o vemos el amor de Dios, hermanos, vamos a reflejar ese amor, pues obedeciendo sus mandamientos, hermanos. Porque el amor de Dios, ¿no? ¿En qué consiste, hermanos? En obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, hermanos. Y en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros ahora apartamos nuestro oído, ¿no? Para no oír la ley. No, 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 yo no me hables de los 10 mandamientos, no quiero saber de las leyes, no, no, no. Entonces, o sea, que queremos seguir pecando, ¿no? Queremos seguir pecando, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Su oración de esa persona, su oración también es abominable. O sea, si nosotros, justo, así voluntariamente estamos desobedeciendo la ley de Dios, entonces nuestra oración para Dios es abominable, da ganas de vomitar, pues no la oración. Ayúdame, Señor, tengo necesidad, estoy enfermo o aquello, Señor. Pero si yo no tengo ese deseo de obedecer a Dios, entonces esa oración está mal, pues es abominable, está completamente mal, ¿no? Porque me gusta pues la desobediencia a la ley de Dios y voy a seguir con problemas. Dios no puede acudir, no puede, a no ser que nos arrepintamos y digamos, Señor, realmente estoy mal porque soy un desobediente, estoy comiendo las cosas que no debo comer, haciendo las cosas que no debo hacer. Señor, perdóname, por favor, cámbiame, ayúdame a ser obediente. Entonces, ahí sí Dios va a escuchar esa oración, pues no, cuando la persona quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si una persona va a seguir con su desobedeciendo, entonces esa oración que hace es abominable, dice hermano. Bueno, ahí está la palabra de Dios, hermanos. Luego vienen los comentarios. Ya, vamos a leer los comentarios, hermanos, para terminar. Los adventistas, hermanos, del séptimo día, siguen pues los pasos de los reformadores protestantes, ¿no? O sea que como había una etapa en la historia, ¿no? De oscuridad donde se escondió la Biblia y los cristianos de ese tiempo, algunos encontraron la Biblia escondida, leyeron, la Biblia les transformó, la palabra de Dios transformó sus vidas y lo compartieron. Esos son los reformadores a costa de su propia vida, aunque la iglesia paganizada los buscó y a unos los mató, los quemó en las hogueras, así, bueno. Entonces la iglesia adventista en esta etapa, después de 1844, aparecen, ¿no? Los adventistas del séptimo día. Entonces siguen los pasos, pues, de los reformadores que protestaron, ¿no? Que defendieron, pues, la santidad de la ley de Dios. Observa esta poderosa afirmación de John Wesley, de Juan Wesley, ¿no? Wesley, que hemos estudiado, hermanos, un reformador. Dice, la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor, dice, verdaderamente vino pues a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Bueno, miren qué está diciendo John Wesley. ¿Cómo es eso, no? O sea, las leyes rituales o ley de Moisés, se dice, hermanos, pues esas leyes, cuando viene Jesús, ahí termina pues su función, termina su función. O sea, ya no está en actividad las leyes rituales ahora, a eso se está refiriendo
John Wesley, y como él dice, ¿no es cierto? Que ya pues vino pues a destruirla, a disolverla, a abolirla por completo. Y continúa este John Wesley, ¿no? Pero la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, contenida pues en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas, no lo eliminó. Ay, miren este reformador, ¿no? John Wesley. Entiende perfectamente que las leyes rituales tuvieron su cumplimiento cuando vino Jesús. Y eso ya no se practica, ¿no? Porque ya cumplió pues su función. Pero los 10 mandamientos, él entiende, ¿no? Miren, su testimonio de John Wesley dice, pues, ¿no? Ahí no lo ha eliminado, pues, Dios. La Biblia estamos viendo que no está eliminado. No fue el designio de su venida, o sea, su designio de Dios no fue, ¿no? Cuando vino, revocar ninguna parte de ellas. O sea, no vino para revocar, o sea, cambiar algún mandamiento, pues. No, no. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Es lo que entiende John Wesley, ¿no? Esta ley, estos 10 mandamientos, no puede ser quebrantada, ninguno de los mandamientos, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Y la ley de Dios es firme, ¿no? Eso así comprendió John Wesley, ¿no? Cada parte de esta ley debe permanecer vigente. Miren a este reformador que dice, cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas. Y es así, hermanos, la ley de Dios está dada para toda la humanidad, para, para el que no es cristiano también, para el que es ateo también, para todos es la ley, pues está vigente, hermanos, ¿no? Ya. Y en todas las épocas también, pues, hermanos, ¿no? Desde Adán y Eva hasta el último, pues es vigente siempre, ¿no? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, no depende, hermanos, del tiempo ni del lugar tampoco, ¿no? Ni de ninguna, dice aquí, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. No, no depende de ninguna circunstancia. La ley es eterna, firme y allá pues para que el ser humano obedezca, pues, ¿no? Acá continúa, dice, sino de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable, dice, ¿no? Entre sí, ¿no? Bueno, hermanos, es así, pues, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, originalmente creados como Adán y Eva originalmente, estaban pues de una forma natural, obedeciendo todo mandamiento, pues. Por el engaño de Satanás cayeron en el pecado, hermanos, pues, y desde ahí nos hemos corrompido, pues, todos los hombres nos hemos pervertido, ¿no? Satanás ha hecho ese trabajo, pero hay un plan de salvación, pues, hay perdón, Jesús ha pagado por nuestros pecados, así que hay solución a ese problema. Y volver otra vez a lo original, ¿no? Como fue creado Adán y Eva. En eso estamos ahora, pues, hermanos, por eso estudiamos cada día la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios está haciendo su trabajo para que nosotros tomemos decisiones correctas. Compara, dice aquí, hermanos, Éxodo 34, Romanos 7, Salmos, hay varios textos, hermanos, ahí en los Salmos. Hay que resolver la pregunta, ¿qué nos dicen estos versículos sobre la relación? Otra vez, hermanos, la relación entre la ley de Dios y el carácter de Dios. Ahora ya también, hermanos, se está preguntando en la relación no, no de nosotros y la ley, porque ya lo hemos estudiado eso, sino ahora está diciendo, no, hermanos, eh, entre la ley de Dios y el carácter de Dios. A ver, ¿cómo es el carácter de Dios y cómo es la ley? Aunque siempre hemos estado manifestando desde un principio que es lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver la Biblia, pues, ¿qué dice la Biblia? Éxodo 34, 5, 7, dice, y Jehová descendió en la nube, hermanos, para dar los 10 mandamientos, ¿no? Jehová descendió en la nube al monte Sinaí, ¿no? Y estuvo allí pues con él. Ahí estaba Moisés también, hermanos, ¿no? Proclamando, miren, verbalmente así, como estoy predicando o como o como una persona predica, así proclamó pues el Señor, ¿no? Dice, proclamando el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, hermanos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, bueno, en este caso, hermanos, más bien yo no estoy
creo que no, el contexto en el cual estoy hablando no es ese contexto, no es de lo que aquí estaba dando los 10 mandamientos. Sino, hermanos, es que aquí me parece, hermanos, en el contexto, por eso vale la pena leer de arriba para abajo. Ahora, por el tiempo no vamos a poder leer, hermanos, pero ayúdenme, hermanos, ustedes aquí. En el contexto acá es que Moisés, él quería conocer a Dios. Quiero que te muestres. Preséntate delante. Yo quiero verte, Señor. Quiero verte. Yo quiero saber. En otras palabras, quiero conocerte a ti, mirarte, verte. Entonces, eso va a ser difícil, pues le dice Dios a Moisés, ¿no? Pero se presentó, pues sí, se presentó y mostró quién es él a través de su carácter, hermanos. Mostró su carácter, ¿no? Dios mostró su carácter a quién, a Moisés. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, dice, ¿no? Proclamando el nombre de Jehová. Ahí está, el nombre de Jehová quiere decir el carácter de Jehová. El nombre de Jehová es el carácter, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él, pasando por delante de él, de Moisés, ¿no? Que estaba ahí entre las rocas, ahí, proclamó, hermanos, miren, el carácter de Dios fue proclamado, hermanos. ¿Y cómo se proclama? Ahí está el resultado. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, hermanos. Ahí está el carácter de Dios, hermanos. Que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, tardo para la ira. Mire, esto es una gran verdad. Bueno, que inmediatamente el Señor no sea ira, hermanos. Tardo para la ira. Y grande en misericordia. Eso es lo maravilloso que experimentamos los seres humanos en esta tierra. Grande en misericordia, y aquí añade y verdad también. Grande en verdad, hermanos, en verdad. De lo que estamos estudiando, hermanos, ¿no? Respecto a la ley, que ahí está su verdad. Que guarda misericordia a millares, hermanos, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ahí está, hermanos, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, hermanos, perdona el pecado, hermanos, ahí está la misericordia de Dios. Pero hay un pero, hermanos, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado, hermanos? El malvado, pues, es el que a sabiendas, bueno, el diablo es malvado, ¿no? El malvado a sabiendas está haciendo males, pues él no se arrepiente, nada, ¿no? Sino a propósito está haciendo maldades, ¿no? Entonces es imposible, pues, que pueda pasar por inocente el malvado. Entonces, eso es, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, no lo puede pasar por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí está, hermanos, la justicia de Dios, hermanos. Si nosotros somos padres de familia, tenemos hijos, y así, hermanos, estamos transmitiendo todo lo que nosotros, nuestro testimonio, ¿no? Hacia nuestros hijos. Si estamos así en costumbres, tradiciones, eso lo transmitimos pues a nuestros hijos. Nuestros hijos van a seguir en costumbres, tradiciones, en las borracheras, tantas cosas, ¿no? Y los nietos también van a seguir, hasta la tercera y cuarta generación va a seguir eso. Eso es lo que dice. Miren, Dios está diciendo en su palabra eso. Entonces, pero si hay un cambio, hermanos, o sea, uno se acerca a Dios, ahí puede cambiar la situación, pues. Se rompe esa secuencia, pues, hermanos. Se rompe esa secuencia. Entonces nosotros, de repente nuestros padres andaron así, desconociendo a Dios, pero ahora sus hijos, nosotros podemos romper esa secuencia, ¿no? Y entonces humillándonos, pidiendo perdón a Dios, puede cambiar, ¿no? La historia. Y ya nuestros hijos ya será por millares de generaciones benditos, pues no es lo que nos está diciendo el texto. El carácter de Dios. En Romanos 7, 11 y 12 dice, porque el pecado, dice aquí, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, dice, ¿no? Y por él me mató, dice, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues, bueno, en la experiencia de Pablo, hermanos, vemos que realmente él, aunque aparentemente era un buen, ¿no? Un buen
hijo de Dios, creyente, pero sin embargo no entendía cabalmente, ¿no? La palabra de Dios, era un líder, un príncipe, como un pastor de una iglesia, un líder, pues máximo, un príncipe, ¿no? Del pueblo de Dios, conocía las escrituras, pero no estaba aplicando bien porque estaba matando a los cristianos. Ya cuando se encuentra con Jesús, ahí recién cambia y entiende correctamente, ¿no? La palabra de Dios y los mandamientos de Dios también, ¿no? Entonces, él ve en su vida de que por una parte su ser, sus hábitos que ha adquirido, como que si fueran leyes, hábitos, que lo llevaban siempre al pecado. Entonces, él cuenta ese testimonio, ¿no? Entonces, él, y como dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿no? De manera, pero él reconoce, hermanos, de que la ley a la verdad es santa. Dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Justo y bueno. Bueno, la transgresión de la ley, pues, hermanos, a ver, si uno transgrede, pues, una ley, las consecuencias se ven, pues, en la vida misma, hermanos. Va a encontrar Hermanito, infelicidad. Sí, sí, hermanita. ah, ¿cómo es el carácter de Dios? Eso encontramos en Primera de Juan 4:8, la esencia de Dios. Dios es amor, así que todo aquel que lo conoce y tiene una relación personal con él es tocado por su amor y mostrará ese amor a su prójimo. Aunque sea un proceso lento, se irá viendo el cambio porque el anhelo del corazón será llegar a ser como, más como Cristo. O sea que no, Dios es amor. Y Amén. nosotros tenemos que demostrar ese amor en todo momento con nuestro prójimo, ¿no? Amándolos. Así es. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, 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 hermanos. Justamente habíamos leído un texto bíblico en qué consiste el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Consiste en obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, el enemigo de Dios trata de mostrar el amor de Dios en esta tierra, ¿no? Desobedeciendo los mandamientos de Dios, y ese es un falso amor. Es un falso amor, pues, ¿no? El verdadero amor obedece los mandamientos de Dios. En eso consiste. La definición de amor es obedecer los mandamientos de Dios. Y eso resulta ser real, como ya la hermana mencionó, es cuando uno ve a Dios, que es amor misericordioso, y se une con Dios, y el cristiano refleja pues eso, ¿no? Ese amor de Dios a través justamente de la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Bueno, aquí en Salmos 19, 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta. Miren, hermanos, acá en este salmo, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. No hay pues imperfección, hermanos, en la ley de Jehová. Que convierte el alma también, hermanos, que convierte el alma. Justamente Dios en su nuevo pacto, pues pone, graba en nuestro corazón sus mandamientos. El testimonio de Jehová es fiel. Claro, vemos, ¿no? A través de Jesucristo su testimonio, quién es Dios, su carácter, es fiel, pues, hermano, que hace sabio al sencillo. Así que si miramos a Jesús, a Dios, ¿no? A través de Jesús, entonces, ¿qué hace, hermanos? Nos hace sabio, hermanos, nos hace sabios, ¿no? Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, pues, hermanos, ¿no? Que alegran el corazón, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea que, hermanos, en la obediencia a esos mandamientos hay pues alegría en el corazón, hay pureza, hermanos, y en los ojos. Estás feliz, pues contento porque estás obedeciendo. El temor de Jehová es limpio, ¿no? Ese respeto a Jehová, o sea, a través de la obediencia, eso es limpio, que permanece para siempre, hermanos. Como dice, sécase la hierba, marchítase la... Pero la palabra de Dios, hermanos, si obedecemos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, permaneceremos para siempre, pues, hermanos, para toda la eternidad. Los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, todos los juicios de Dios son justos, hermanos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. O sea, la gente desea oro, pero más que oro, pues, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Es ese carácter de Dios, ¿no es cierto? Que es justo y es misericordioso. Y dulce más que la miel, hermanos. Ahí está, hermanos. Dulce más que la miel. La obediencia los mandamientos de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo, aquí me parece que es David, el salmista, es además amonestado con ellos. O sea, el mandamiento también nos amonesta, pues, ¿no? En guardarlos hay grande galardón. Ahí está, hermanos. En guardar los mandamientos de Dios hay premio, hermanos. Hay felicidad. Como dice el Señor, yo te voy a poner por cabeza. Bueno, si es que obedeces mis mandamientos. Bueno, en el Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Así que, hermanos, la base del carácter de Dios es pues su justicia, el juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahí está, hermanos. Dios es justo y Dios es misericordioso, hermanos. ¿No? Ese es el carácter de nuestro, es la base, ¿no? Del carácter de nuestro Dios. Salmos 119 y esos versos dice, tu justicia es justicia eterna. Es así, hermanos. La justicia de Dios es justicia eterna. No se equivoca Dios, hermanos. No se equivoca. Es justo Dios y es eterna su justicia. Y tu ley, la verdad. La ley de Jehová es la verdad, pues, hermanos. La desobediencia a la ley es la mentira, pues, hermanos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia, ¿no? Entonces ahí el deseo de nosotros, hermanos, de hablar, pues, ¿no? Con nuestra lengua, contar, dar testimonio, ¿no? Que los mandamientos de Dios son justicia. Ahí está la justicia, hermanos. El comentario, hermanos, dice, puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, ahí está lo que estamos diciendo, o sea, la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, es un trasunto de su carácter. El fundamento, hermanos, de su trono, la ley de Dios, y la base moral de la humanidad, hermanos. Entonces, ¿qué hace Satanás, hermanos? Sabiendo eso. Satanás pues, odia, hermanos, la ley de Dios. Odia. Y el comentario dice aquí, no, nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, hermanos, la ley depositada en el arca en la tierra era pues una transcripción, hermanos, exacta de la ley guardada en el arca del cielo. Claro, Dios está en el cielo, ahí está el trono de Dios, ahí está el lugar santísimo en el cielo, donde está nuestro Dios. Ahí está pues el carácter de Dios, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos sale del corazón de Dios, hermanos. Entonces hay un arca del pacto, pues no hay en el cielo, ¿no es cierto? Ahí está el arca del pacto. Y la copia en esta tierra, lógicamente que estaba pues acá también la ley de Dios, pero escritos en 2 tablas de piedra y escritos con el dedo de Dios, hermanos. Ahí estaba la presencia de Dios, la justicia de Dios. Y también se mostraba ahí la misericordia a través del propiciatorio y la sangre, ¿no? Simbólica, ¿no? De los animalitos que representaban a Jesús. La misericordia que hay solución al problema del pecado. Bueno, dice aquí, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba pues reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del 4º mandamiento. Entonces, hermanos, aquí este último pueblo, ¿no? La iglesia de este último tiempo. Entonces, al estudiarlo desde el santuario celestial, encuentra el arca del pacto, la ley también está en el cielo. Entonces, un verdadero cristiano dice, pues entonces acá yo tengo que guardar los mandamientos de Dios. Y el 4º mandamiento, pues, es parte de la ley de Dios, ¿no? Es la observancia del sábado también. Eso es lo que entendió este último pueblo, que había que guardar el sábado. No otro día, sino el sábado como dice Dios, ¿no? Para reconocimiento de que Dios es el creador. En esto estribaba pues el secreto, hermanos, de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaba el
ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, hermanos, el diablo ataca con violencia, resueltamente, pues no, el enemigo ataca a la ley de Dios y sobre todo este cuarto mandamiento, hermanos, ¿no? O sea, él ataca, o sea, no quiere que se reconozca a Dios como creador, pues. Guardar cualquier otro día, pues, hermanos, es reconocer la tradición, o sea, Satanás, pues no. Esa es la marca de la bestia que está escrito en Apocalipsis 13. Pues eso está, ese es su propósito, imponer esa ley dominical, ¿no? En contra de la ley que Dios ha puesto, el cuarto mandamiento de la observancia del sábado. ¿Cuáles son las razones que la gente presenta, hermanos? ¿Qué dice la gente? Razones de la gente que presenta a menudo, ¿no? Para alegar, ¿no? Para justificar, ¿no? Que ya no estamos, dice, obligados a guardar los 10 mandamientos. Hermanos, ¿qué cosa dice la gente a veces? ¿Qué crees que hay realmente detrás de ello? ¿Qué dicen, hermanos? Hermano Bueno, Justo, sí, sí, hermanita, por favor. muchos dicen que los mandamientos fueron clavados en la cruz, ¿cierto? Cuando Cristo murió. Y otros usan algunos textos del libro de Pablo, ¿cierto? De uno de los textos que escribe Pablo, para decir de que la ley ya no está vigente, cuando todo lo contrario, Pablo dice de que abolimos por esto la ley o invalidamos con esto la ley, no, sino que todo lo contrario. Pero hay gente a la que le gusta leer lo que le conviene. ¿Y por qué dice, qué hay detrás de ello? El hecho de que pueden seguir haciendo sus malas obras, eh, y pensando que son salvos ya para siempre, porque como ellos ya aceptaron a Jesús, con eso es suficiente. Bueno, la verdadera creencia, pues no, hermanos, en Dios va a implicar, no, como dice el Señor Jesús, si tú me amas, o sea, si realmente estás en relación conmigo, o sea, no, nos ama, yo te amo a ti, pero ahora, si tú me amas realmente, pues obedece mis mandamientos, dice el Señor, ¿no? Obedece mis mandamientos. Entonces, no querer obedecer los mandamientos y justificar, ¿no? De una y otra forma, tergiversar los textos bíblicos y para desobedecer, hermanos. Eso implica, pues, que es un amor de boca nada más. Ustedes me dicen, Señor, 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 dicen, ¿no? Pero ustedes me hablan de boca nada más. Vuestro corazón está lejos de mí. Porque miren, el perrito o el burrito, ¿no? Hace caso, pues, a su dueño, obedece a su dueño. Pero ustedes dicen que son mis hijos, ¿y por qué no me obedecen? ¿Por qué no me? Es la pregunta que Dios hace, ¿no? Nos hace a nosotros. Bueno, hermanos, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿no? A amarlo a nuestro Dios y por amor obedecer su manera. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Gracias. Gracias, Padre amado, por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados, por abrir nuestros ojos el día de hoy, mi Señor, por estar aquí en este lugar buscándole para aprender más de su palabra. Padre bendito y amado, le queremos suplicar, mi Señor, ya que tenemos el conocimiento de esta palabra, mi Señor, tenemos el conocimiento de estos mandatos que usted ha hecho para que podamos vivir mejor, que podamos ponerlos en obra y práctica, mi Señor. Grábelos a fuego en nuestro corazón, Padre bendito, para que podamos andar en ellos, Padre bendito, para que podamos andar en luz y por sobre todo, mi Señor, para que podamos mostrar a otros su amor infinito, mi Señor. Padre bendito y amado, usted ha hecho estos mandamientos para nuestro bien, mi Señor, para nuestro gozo, Padre Santo, para que no suframos. Lamentablemente, mi Señor, fallamos una y otra vez y es por eso que sufrimos las consecuencias, mi Señor, y pagamos por ello y sufrimos, mi Señor Santo. Te queremos suplicar a esta hora, mi Dios, que podamos hacer su voluntad, que podamos andar en sus caminos, mi Señor. Le rogamos también, mi Señor, por cada una de las familias aquí representadas, por aquellos hijos que están apartados, mi Señor, para que usted toque los corazones, por aquellos que están enfermos, Padre bendito también,
para que tengan salud y puedan glorificar su nombre también. Padre bendito y amado, sabemos que no merecemos nada. Y Señor, le rogamos que usted nos acompañe el día de hoy. Lo suplicamos sabiendo que no merecemos nada. En el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor, perdón, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.